¿Qué tal, queridos amigos, queridas amigas que nos miran allí en sus hogares? Estamos agradecidos por poder estar con ustedes nuevamente en el estudio de la lección de Escuela Sabática. Estamos en el libro de Josué. Estamos ahora en la lección número 7 y esta lección es titulada Lealtad Suprema, Adoración en medio de la guerra. Y esta es una lección que va a cubrir algunos pasajes del libro de Josué donde vamos a ver cuán importante y necesario es esa lealtad al Señor en el tiempo de Josué, durante esa experiencia de conquista y de guerra, de mantener esa adoración a Dios y hacer lo que el Señor pide en cuanto a esa experiencia de dar homenaje y culto a su nombre. Antes de entrar en el estudio de hoy y poder entrar, por supuesto, en el estudio y la lección, quiero presentar el panel de esta ocasión. Estoy junto al pastor Esteban Bor, mano derecha. Pastor, bienvenido. Siempre es un placer participar de este programa. Aprendo mucho. Amén, así es. Sí, la verdad que nos regocijamos de tenerlo usted en este programa también, pastor, ya que su agenda es bastante apretada. Y a mi mano izquierda, a Johnny Valenzuela. Johnny, bienvenido al programa. Gracias, Siempre bueno tenerte aquí gracias. también. Yo aprendo más, pastor. Gracias por la invitación. No, es un honor tenerlos a los dos y agradecemos mucho que nos permitan, por supuesto, ustedes estar en sus hogares. Y antes de abrir la palabra del Señor, voy a invitar al hermano Johnny que nos dirige en oración. Por favor, Johnny, y pastor, si nos dirige usted con la lectura después de la oración de Mateo 6:33, un versículo muy importante y relevante para esta lección. Vamos a orar. Bondadoso y eterno Padre Celestial, gracias te damos nuevamente, Señor, por un día más de vida, Señor, por la oportunidad que nos das de abrir nuevamente tu palabra. Queremos hacerlo, Señor, pero antes de esto queremos suplicarte que puedas perdonar nuestros pecados, que podamos, Señor, ser aceptados delante de ti como dignos hijos tuyos y así, Señor, poder ser llenados de tu Santo Espíritu. Amén. Porque estudiar tu palabra, Señor, compartirla y aceptarla en nuestras vidas no fuera posible, Señor, sin la derramación de tu Santo Espíritu en nosotros. Por eso lo suplicamos y también, Señor, por la audiencia que está con nosotros, que día a día, Señor, se conecta para aprender más de ti. Padre Celestial, también suplicamos que tu Santo Espíritu pueda tocar Amén. sus corazones, nuestros corazones, y juntos, Señor, podamos conocerte y prepararnos para encontrarnos contigo. Amén. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, si nos lee entonces ahora Mateo 6:33. Mateo 6:33, un versículo que creo que la mayoría de las personas pueden repetir de memoria. Sí. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Es un versículo muy importante, clave, que Cristo lo presenta, lo anuncia siglos después, por supuesto, de Josué, como una de las, o como la fórmula de realmente alcanzar la mayor bendición en esta tierra, y es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás, lo temporal, las necesidades que tenemos, eso será provisto por el Señor, pero más importante que todas las cosas es ponernos en armonía, en adoración al Señor y tener relación con el Señor. Ahora, Amén. con esto vamos a ir al libro de Josué, porque en el libro de Josué, recuerden que pasó 40 años en el desierto el pueblo de Israel preparándose o quizás eliminando a una generación de incrédulos, de rebeldes, de no creer, de no confiar, de no tener esa relación con el Señor, de ir contrario a su palabra. Y Dios tuvo que eliminar esa generación y darle 40 años para que los más niños, los jóvenes puedan crecer y entrar ahora sí a la tierra prometida. Pero había un pequeño problema, que antes de entrar en la tierra prometida, antes de entrar ellos para conquistar, aún antes de entrar ni siquiera al conflicto con Jericó, habían ellos no participado de algo que pasó hace 40 años antes de salir de Egipto, que fue justamente la celebración de la Pascua, donde también no solamente se hizo la Pascua, pero también se hacía la circuncisión de los hombres, de los adolescentes, de los varones. Pero vamos a analizar ahora en Josué 5, capítulo 5, versículos 1 al 7, por qué Dios da la indicación a Josué de
volver a practicar la circuncisión o hacer la circuncisión de la generación segunda que había llegado. ¿Y cuál era la razón de esto? Vamos a, por favor, si tú nos puedes leer, Sí, Johnny, claro. capítulo 5 de Josué, versículos 1 al 7. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieran salido de Egipto no estaba circuncidado. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Muchas gracias, Johnny. Notamos aquí de que en la experiencia de Israel, al cruzar el Jordán, eran jóvenes. Recuerden de que de todo ese pueblo de hombres, solo 2 pasaron, que era Josué y Caleb. El resto habían prácticamente o nacido en el camino o eran apenas niños cuando salieron de Egipto. Por ende, no habían experimentado ellos mismos los conflictos o las batallas de los anteriores a ellos. Y por ende, ahora el Señor les hace este llamado a Josué de que antes de entrar en la mayor campaña militar, en esta experiencia de tener que avanzar y conquistar y erradicar a estos pueblos idólatras, a estos pueblos paganos de Canaán, Él les pide que sean circuncidados su pueblo. Pastor, ¿por qué es tan importante ver este llamado de Dios al pueblo de Israel a circuncidarse por segunda vez en este tiempo? ¿Por qué Dios escogió esto antes de la guerra? Bueno, en realidad era una renovación del pacto para la nueva generación. Porque el propósito de la circuncisión era incorporar a la persona como miembro del pueblo de Dios. En Éxodo 19 tenemos la primera confirmación del pacto, donde Dios dice: si ustedes obedecen mi voz, yo voy a hacer un pacto con ustedes. Ellos dijeron: todo lo que Jehová diga, nosotros lo aceptamos. Ahí estaba formándose ya el pacto. Pero después de haber estado en el desierto 40 años, era necesario dejar el pasado atrás, representado por el prepucio. Quitando el prepucio representaba, estamos dejando el pasado atrás y estamos entrando en una fase nueva de la historia de Israel. Vamos a ser fieles a Dios. Amén. En la conquista de la tierra de Canaán. Sí. Johnny. Y saben que es bien importante renovar este pacto, porque los hijos de Israel, antes de empezar a mover un dedo para conquistar lo que Dios ya les había prometido, tenían que hacer un compromiso con Dios. Tenían que comprometerse con la voluntad de Dios. Y eso precisamente es algo que enfatiza el versículo de memoria, ¿no?, que leímos: busca primero el reino de Dios y todo lo demás será añadido. Ellos iban con la ilusión, con el deseo de conquistar, o más bien de llegar y poseer lo que Dios ya les había dado. Ellos no tenían que conquistar porque Dios ya les había dicho que esa tierra era de ellos. Ellos tenían que llegar y poseer. Ellos tenían el deseo, el anhelo en su corazón de llegar y poseer, de recibir lo que Dios ya les había prometido. Pero para que eso sucediera, ellos tenían antes de todo que comprometerse con Dios. Amén. ¿Sí?
Y eso es algo que nosotros tenemos que tener en mente cada vez que tengamos que hacer planes o salir para ir a conquistar pruebas o ir a conquistar algunas cosas que nosotros queremos para nuestras vidas. Antes de todo eso, tenemos que comprometernos con Dios primero. Algo interesante, ¿no?, que acaban ustedes mencionar, esta renovación del pacto. Este era el primer paso. La circuncisión era el primer paso de esta renovación que debían ellos tener. Y de alguna forma notamos que el Señor presenta a Josué esta necesidad. Todos estos varones son jóvenes, crecieron en el camino, nacieron en el camino, no son circuncidados. Debemos ver si está este pueblo comprometido conmigo. Antes de ir a luchar, como tú mencionabas, antes de avanzar en la victoria, antes de avanzar en lo que parece una prueba mucho más difícil, ¿están ellos dispuestos a comprometerse en un pacto conmigo, en un acuerdo conmigo, en una relación personal conmigo? Y yo creo que nosotros tenemos que recordar esto. Dios no requiere ahora de la circuncisión física como para decir hay que hacerlo, pero existe la circuncisión espiritual que tenemos que hacer. Echando atrás, como usted menciona, pastor, olvidando las cosas del pasado, el mundo que nos ha a veces embaucado en nuestra vida, es momento de quitar y hacer esta decisión. Voy a poner al Señor primero en mi vida, y si me toca sacrificar algo, porque la circuncisión no era agradable, no es que era algo como decir, bueno, tenemos anestesia, voy a sentirme bien, descanso, no. Recuerda la historia, tú mencionabas esto antes de grabar, ¿no? La historia de Dina, cuando fue la hermana de los hijos de Jacob, cuando fue abusada por este joven de Siquem, y los dos hermanos de ella, Simeón y Leví, deciden hacerles una propuesta para que se puedan casar, porque la circuncisión también era esta separación como pueblo de Dios del pagano, ¿no? Era un símbolo de esa decisión de voy a dejar a un lado ser común, ser, digamos, mundanal, ser del pueblo de los amorreos o del pueblo de los gentiles, y ahora voy a convertirme en un hijo de Israel. Era parte también de esa relación. Ellos allí en esa experiencia con Dina, ¿no es cierto?, les dijeron a los hombres, todos háganse la circuncisión. Y al tercer día, cuando el dolor era más agudo, es que estos dos hijos o hermanos de Dina, hijos de Jacob, van y los matan a todos los hombres porque no podían defenderse, estaban en ese dolor. Así que la experiencia era dolorosa, o sea, no era una experiencia fácil. En cierto sentido, pastor, yo creo que es importante recordar, Johnny, también esto de que tal vez Dios nos llama a dejar cosas, a cortar en nuestra vida ciertas cosas que nos pueden ser dolorosas. Puede ser que no sea algo agradable a mi naturaleza, a mi deseo carnal, pero si Dios, Señor, tú sabes que esto me está haciendo daño, debo cortar. Es un llamado también de Dios a despojarnos de aquellas cosas que son pecaminosas, ¿no? Pastor, adelante. No, adelante. Esto, pastor, nos recuerda que Dios nos quiere bendecir, pero no nos puede bendecir cuando nosotros tenemos cosas que no agradan a Dios, ¿sí? O sea, Dios no nos puede bendecir si nosotros queremos seguir viviendo igual como cuando no conocíamos a Dios. O sea, en otras palabras, para que la bendición de Dios venga a nuestras vidas, nosotros tenemos que cortar todo lazo con el pecado. Ese es el pacto con Dios. Ese es el pacto, eso es lo que significa la circuncisión. O sea, y no es nada fácil. Ellos tenían que experimentar el dolor de una cortadura física. Para nosotros hoy no enfrentamos el dolor de la cortadura física, pero cuán doloroso no es para muchos dejar, por ejemplo, decir malas palabras, dejar de escuchar música secular. Hay personas que incluso me han llegado a decir mientras estudiamos la Biblia, yo te puedo aceptar el sábado, yo te puedo aceptar todo lo que tú me digas, pero la carne de puerco no te la voy a dejar. O sea, hasta ese punto ha llegado a sumergirse el pecado en nuestras vidas que llega el momento en el que nosotros decimos, es que eso no lo voy a poder dejar. Yo te puedo obedecer todo lo demás, pero esto no. Y Dios demanda, Dios pide, tú quieres que yo te bendiga, entonces corta los lazos con todo aquello que no alaba y glorifica mi nombre. Sí, la ceremonia hoy que ocupa el lugar de la circuncisión es el bautismo. Porque en el bautismo uno entierra el pasado. Amén. Como Israel estaba enterrando en cierto sentido el pasado,
de ellos cuando habían sido rebeldes en el desierto. Ujú. También el bautismo es la incorporación al pueblo de Dios. Esta ceremonia que ellos tuvieron antes de entrar a Canaán era una ceremonia que tenía como propósito anunciar que ellos eran diferentes que los demás pueblos Así es. y se estaban incorporando como el tesoro peculiar de Dios. Amén. Hay algo más profundo, sin embargo, cuando hablamos de la circuncisión. El propósito de la circuncisión era una señal visible de algo que tenía que suceder en el corazón. Vez tras vez en la Biblia habla de la circuncisión del corazón. Ujú. Pablo dice, por ejemplo, en Gálatas, el capítulo 2 y el versículo 28 y 29, Romanos 2, 28 y 29, puesto que no es, no es judío el que lo es exteriormente, Ujú. ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Mm. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, era una señal visible de una experiencia invisible con el Señor. Ujú. Por eso es interesante que Abraham creyó a Dios y le fue acreditado como justicia Amén. 15 años antes de circuncidarse. Y la circuncisión llegó a ser la señal visible de lo que había, de la justificación de él en el momento cuando aceptó las condiciones del pacto. Amén. Interesante, vemos cómo el Señor quiere que esa experiencia sea nuestra hoy, pastor. La misma circuncisión del corazón, de nuestra vida, nuestra mente. Pero esto debe ser una elección personal. Dios no nos puede forzar esa circuncisión, no puede cortarnos si no estamos dispuestos a justamente permitir que Él quite de nosotros ese apego, esa debilidad, esa conexión. Parece inquebrantable con el pecado, pero Dios puede hacer esto porque su palabra es una espada de dos filos, que penetra, que corta. Esa es la experiencia, ¿no? Pero hay gente que no quiere que la palabra corte. Sí, y eso precisamente nos muestra esto, ¿no? Ellos acababan de cruzar el Jordán, ¿sí? Estaban ahí. La Biblia menciona que todos los reyes que estaban ahí habían escuchado que Dios había detenido el río para que ellos cruzaran, ¿no? Entonces, dice que todos se llenaron de miedo. Pero ahora imagínense qué hubiese pasado. Ellos se circuncidaron, quedaron vulnerables, les podía haber pasado como a estos hombres que fueron muertos por los hijos de Jacob, ¿sí? Que al tercer día que habían sido circuncidados fueron y los mataron. Imagínense que estos reyes hubiesen venido en la vulnerabilidad de ellos y hubiesen venido a hacerles guerra, ellos hubiesen muerto, ¿sí? Pero ellos estaban aceptando esto porque estaban confiando de que el que iba al frente de ellos era Dios. Amén. ¿Sí? Y esto precisamente es lo que nos hace a nosotros entender una cosa. Nosotros, antes de ir a una guerra, antes de ir a hacer planes, antes de querer conquistar un reino, nosotros tenemos que comprometernos con Dios y aceptar que lo que nosotros deseamos en nuestro corazón puede ser posible si Dios lo permite solamente, ¿sí? Y no importa el estado en el que nos encontremos. A veces nosotros queremos ir a hacer algunas cosas y decimos, bueno, pero es que no estoy listo, no tengo esto, no aquello, seguramente no me lo van a dar, seguramente no me van a ayudar, seguramente no va a suceder nada. Pero cuando nos ponemos en las manos de Dios, no importa lo vulnerables que nos creamos nosotros, mientras confiemos en Dios, para Dios todo es posible, ¿sí? Ellos estaban poniendo su confianza en Dios. De hecho, por eso el inicio de este capítulo 5 presenta que el temor de Dios había caído sobre los demás, los reyes. Tenían miedo, dice, se desvalleció su corazón y no vio quién aliento en ellos, para que Dios pueda darles un momento, un tiempo para la circuncisión. Y como vemos en el versículo 8 y 9, que es lo importante del capítulo 5, dice allí, y cuando acabaron, Josué 5, 8 y 9, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron.
Y luego que sanaron, noten cómo el versículo 9 dice esto. Dice, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. El Señor dice, he quitado hoy el oprobio de Egipto. La palabra Gilgal significa rodar. Y la palabra aquí que dice Jehová, pues, y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado, es decir, hoy he rodado, he movido ese oprobio de Egipto. Ya no van a continuar en esa experiencia, van a ser ahora mi pueblo, estamos renovando el pacto. Desde ahora adelante, ustedes ya no serán llevados por la contaminación, por el pecado, van a ser ahora mi pueblo. Esto es algo muy lindo y de alguna forma vemos que en el versículo 10, vamos al día lunes, presenta luego de haber hecho esta práctica, de haber dado la sanidad, sanar, ahora van a celebrar. Versículo 10 dice, y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, en un lugar, y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Esta es la última vez, la forma como el Señor en esta Pascua, ellos por última vez están celebrando una Pascua donde habría maná. Porque justamente al siguiente día, el versículo 11 dice que hasta ahí empezaron a comer de la fruta de la tierra y hasta ahí llegó el maná y no hubo más maná. Entonces, aún la experiencia del desierto ya finalmente estaba terminando, ¿no? ¿Qué puede decir esto, pastor, tal vez de la experiencia que podemos aplicar en nuestras vidas? ¿Cómo Dios quizás nos está llevando a un llamado a relacionarnos con Él, a entrar en una comunión con Él, en una relación con Él, para también poder recibir, no sé si esta bendición o esta experiencia de alegría que tuvieron ellos en la Pascua? Bueno, en realidad la Pascua tiene 3 dimensiones. La primera dimensión de la Pascua es un memorial de la salida de Egipto. Uh-huh. Cuando mataron el cordero, aplicaron la sangre en el dintel y los postes de la puerta, Claro. Que fue la señal de su liberación de la servidumbre literal en Egipto. Uh-huh. Pero la Pascua también apuntaba hacia la venida del Mesías. Uh-huh. Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificada por nosotros, dijo el apóstol Pablo. El Señor Jesucristo instituyó la Santa Cena, Uh-huh. donde dio pan sin levadura, jugo de uva sin fermentar, como señal de aquello hacia lo cual apuntaba la Pascua del Antiguo Testamento. Uh-huh. Apuntaba hacia la vida y la muerte de Cristo Jesús y su resurrección. Uh-huh. Pero la Pascua tiene también una dimensión futura. Así es. Y esa dimensión futura es cuando lleguemos al reino. Amén. El apóstol Pablo dijo que íbamos a beber esto cuando lleguemos al reino. Y Jesús dijo, no beberé esto más con ustedes, sino hasta que lo hagamos en el reino de los cielos. Amén, amén. Esa será la liberación finalmente de la presencia del pecado. Amén. Amén, amén. Y una cierta Pascua, y la hermana Juan interesante que dice que sobre la mesa de recepción hay maná. Maná. Así que vamos a probar cómo era el maná. Probar pues, el maná del Sí. Sabe, pastor, que esto también es interesante para nosotros. Ellos tenían que ir a enfrentar ejércitos, tenían que ir a hacer guerra contra todos, pero en lugar de prepararse físicamente para la guerra, ellos estaban preparando espiritualmente. Sí. Uh-huh. ¿Sí? Su preparación fue espiritual. Su preparación fue en conexión con su comandante supremo. ¿Sí? Y eso a veces se nos olvida a nosotros actualmente. ¿Sí? Sí. Nosotros a veces nos preparamos en conocimiento, en intelecto, a veces nos preparamos físicamente, incluso preparamos la mejor ropa también, pero se nos olvida prepararnos y tener una conexión con Dios. ¿Sí? Yo, fíjense, yo les digo mucho a las personas, hay personas que se acercan a mí y me dicen, pastor, no tengo ganas de estar en la iglesia, no siento deseo de estar aquí, no me siento a gusto, no estoy bien. Y yo le dije, mira, si no quieres venir a la iglesia está bien,
Y yo se los he dicho. Mira, si no quieres estar en la iglesia está bien. ¿Por qué? Porque para mí no es tan importante que estés aquí si estás desconectado. O sea, si no tienes una conexión con Dios, no es bueno que estés aquí incluso. Pero mira, si no quieres venir a la iglesia está bien, no vengas, pero haz lo siguiente, conéctate con Dios en casa, todos los días, conéctate con Dios, conéctate con Dios, conéctate con Dios, conéctate con Dios. El resultado de la conexión con Dios, ¿qué va a suceder en la persona? Va a querer venir. Va a querer venir a la iglesia. Va a regresar a la iglesia, ¿sí? Entonces, el hecho no es prepararnos intelectualmente, no es todo esto, sino seguir el proceso que siguieron estos hombres. Ellos tenían que enfrentar una guerra física. Pudieron haberse estado preparando en estrategias de guerra, pudieron haberse estado preparando en formaciones de guerra, pudieron haberse estado preparando de muchas otras maneras que posiblemente el ser humano piense que es lo mejor para enfrentar una guerra, pero no, Dios les dijo, circuncídense, ¿sí? Debiliten su cuerpo y ahora vengan y celebren una fiesta conmigo, ¿sí? Una fiesta espiritual. Hagamos un pacto. Esa conexión con Dios les dio precisamente las victorias que ellos necesitaban. Y creo que es importante sacar estas conclusiones y estas aplicaciones en nuestro tiempo. Como mencionó el pastor, este aspecto de la Pascua en sus tres dimensiones recordativas del pasado, de lo que significaba como Cristo, como el Cordero Divino, y lo que será en el tiempo del fin, cuando Él tenga la victoria o tengamos la absoluta alegría de estar victoriosos con Cristo, recibir ese reino de los cielos. Esto es algo que tenemos que hoy recordarlo, hacerlo, afirmarlo. Es necesario que tengamos una necesidad, como tú mencionabas, Johnny, de ponernos a cuentas con el Señor, en establecer una relación personal con el Señor, sacrificar lo que esté en mi vida afectando ese deseo de estar con el Señor y poniéndonos en esa armonía, poder usar esa experiencia de probar ya sea de la cena del Señor, que es una experiencia también muy hermosa, donde nos enfocamos en la humildad necesaria, en el respeto y en el amor que tenemos que tener por los seres que están a nuestro alrededor, pero sobre todo recordar los méritos de Cristo, de su sacrificio, de su sangre, su muerte como el Cordero Divino, y que nos da la victoria sobre el mal y el pecado. En el tiempo de Israel, en la historia que acabamos de ver, el Señor les dice, hoy quiero que les estoy quitando el recuerdo, la experiencia de Egipto. Ya terminó Egipto. Los 40 años en el desierto, como peregrinaje desde el Egipto hasta acá, terminan. Ahora entramos en una nueva esfera. Y esa experiencia la tendremos en el reino del cielo, por supuesto, pero ahora estamos quizás en esta necesidad de estar en ese vínculo. Pero con eso en mente vamos a analizar qué pasó posterior a esto, porque de alguna forma esta Pascua fue muy hermosa, pero había algo adicional después que nos presenta el día martes en cuanto a los altares de renovación, los altares que serían también como símbolos, pastor, ¿no? Como una forma de levantar un memorial al Señor y lo que Él ha hecho. Vayamos al libro de Josué y tal vez si nos puedes leer dos versículos. El pastor tal vez si nos puede leer usted Josué 8, 30 y 31, que nos presenta aquí lo que el Señor le invita a Josué a hacer. Esto después de que tuvieron la batalla sobre Ai y quedaron ellos finalmente victoriosos después de haber conquistado Ai. Es interesante que Josué está siguiendo los consejos de Moisés. Es decir, Josué implementa lo que Dios le dio a Moisés. Amén. Y lo hace realidad. Y este es un ejemplo. Dice, entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel. Como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Qué interesante, pastor. Los lleva al monte Ebal,
que en realidad quedaba frente al monte Gerizim, y luego nos dice en los versículos adicionales que toda la congregación todos fueron llamados a estar nuevamente en estos dos montes, y él hizo, como se dice, copió o siguió, mejor dicho, la experiencia que hizo Moisés. Escribe en tablas de piedra. ¿Por qué, pastor, fue importante volver a leerles? Porque dice la Biblia ahí que les leyó, no todas las cosas del pacto, de la ley de Dios. ¿Por qué era importante y cómo podemos aplicar eso en nuestro tiempo actual? Bueno, en primer lugar, la circuncisión significa cortar con el pasado. Ujú. La Pascua representa una consagración Ujú. a Dios. Pero una persona que está consagrada a Dios, ¿qué necesita recordar? Tiene la santificación. Y la santificación se basa en la obediencia ¿a qué? A Dios, A la obediencia a la ley. de la ley de Dios. Ujú. En el caso de Israel, no solamente los 10 mandamientos, que probablemente fueron escritos también, sino en la ley de Moisés, que muchos de los principios de la ley de Moisés se aplican aún a nosotros hoy en día. Algunas no, eran específicamente para Israel. Pero aquí básicamente está diciendo, si me amáis, guarden mis mandamientos. Desvinculados del pasado, consagrados al Señor en la Pascua, y ahora Dios les da la ley. Es como cuando Israel salió de Egipto. Ellos salieron de Egipto, celebraron la Pascua, ¿y a dónde los llevó Dios? Los llevó al monte Sinaí. Claro. ¿Y qué les reveló en el Sinaí? La ley de Moisés y nuevamente también los 10 mandamientos. Así que en cierto sentido aquí, cuando ellos están a punto de entrar a Canaán, ellos están repitiendo Ujú. lo que sucedió cuando salieron de Egipto, Ujú. porque ahora están comenzando una nueva etapa de la historia de de Israel. Israel. Y la construcción de un altar era un símbolo público que le recordaba a todo Israel el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero no solamente les recordaba que Dios había cumplido sus promesas, sino que para que esas promesas fueran cumplidas, también les recordaba el deber que ellos tuvieron que haber hecho para que Dios fuera fiel con ellos. O sea, Dios es fiel, pero para que la promesa de Dios se cumpliera en la vida de ellos, el ser humano tiene que hacer su parte también. Y el pueblo de Israel la empezó a hacer, la estaba haciendo ahora, ¿no? Entonces, el altar es un símbolo público de la fidelidad de Dios, pero también es un recordatorio del privilegio y los deberes del pueblo de Israel para con Dios en la observación del pacto mutuo que tiene Dios con el hombre. En realidad, es interesante que esté la Pascua inmediatamente antes de la ley escrita en las tablas. Porque en realidad esa es la secuencia. Cristo vivió por nosotros como Cordero Inmaculado, sufrió el castigo, hacia lo cual apunta la Pascua, y luego Jesús dice, si me amáis por lo que yo he hecho por ustedes, guarden mis mandamientos. Ujú. Entonces el orden en Josué es el orden correcto que presenta el resto de la Biblia. Amén. Y saben que en esa historia que estábamos analizando, hay algo que me vino a mi mente que quizás es importante y contradice algunas de las ideologías que tristemente permanecen muy fuertes de nuestras culturas, en nuestra iglesia. Hay personas que dicen, no necesito yo escuchar temas de profecía, pastor. Ya escuché eso una vez o 2 o 3 veces hace 20 años y ya es suficiente. No tengo que estudiar la ley de Dios, ¿para qué? O sea, ya se me de memoria, etc. Bueno, y muchas veces lo que quieren es simplemente, bueno, temas sobre, no sé, de algo de ese tiempo. Me refiero yo a información de tecnología, información de autoestima, cosas que son, digámoslo así, importantes para el mundo en el que vivimos, pero realmente no es estudio de la palabra. Hoy en día se ha quitado la palabra como la palabra que se predica el sábado a sábado, y más hablamos de historias, de anécdotas, de lo que escribió un artículo tal persona, etc. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vemos a la historia de Josué, el capítulo 8, donde menciona donde hacen este llamado, si notamos claramente el versículo 34 y 35, dice, después de esto leyó todas las palabras de la ley,
las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres y de los niños, de los extranjeros que moraban entre ellos. Josué hace este recuento, este llamado, todo este proceso de volver a recordarles todas las cosas, pero lo hace apenas unos meses después de que Moisés había dicho esto, porque Moisés murió en el capítulo 32, el capítulo 27 de Deuteronomio, es donde se presenta esta declaración. Así que fueron simplemente meses atrás que ellos escucharon ya esto y ahora el Señor vuelve a través de Josué a volverles a recordar, a que recuerden, sepan lo que escucharon hace unos meses, vuelvan a entender esa información. Y esto es algo que el ser humano necesita continuamente. Sábado tras sábado, escuchar la palabra de Dios. No ponernos a poner en otras cosas, sino buscar de la palabra de Dios. Y si es que sabes de la Biblia, sabes de profecía, sabes de doctrina adventista, bueno, sabes tanto que puedes realmente compartirlo y enseñarlo y predicarlo. Mucha gente tal vez diría, no, me falta todavía volver. Y creo que es importante que volvamos a estudiar, escudriñar. Y creo que esta parte de cómo Josué, por voluntad de Dios, llamó al pueblo a volver a repasar, a volver a escuchar, a volver a entender lo que sucedió en el pasado, es una lección práctica para el pueblo adventista de hoy en día. Es una demostración de que lo importante en la vida cristiana es recordar el pacto y la adoración, ¿sí? Porque la Pascua era una ceremonia de consagración, pero también de adoración, porque aceptan, ¿sí?, el sacrificio de Cristo. Y el pacto les está recordando la unión que hay entre Dios y el ser humano, ¿sí? La fidelidad que hay en ese pacto nos recuerda, ¿no? Qué importante es para nosotros recordar cada día, en cada servicio, que la adoración a Dios es lo primordial junto al pacto que Dios ha hecho con nosotros. Por eso estos altares de renovación deben ser hechos continuamente, renovar estos pactos, estas experiencias con el Señor. ¿Algún otro pensamiento sobre este punto? Si no, avanzamos al siguiente día, que es esta parte de escritos en rocas. Ya leímos algo al respecto sobre lo que es estos versículos, pero vamos a enfocarnos más en lo que acabamos de hablar. Nada de lo que Moisés, ¿no es cierto?, había dicho, nada de lo que se había mencionado, se había escrito, Josué cambió. No cortó, no dijo, bueno, vamos a cortar un poquito, ya saben ustedes qué más dice el libro. No, él repite todo. Vamos a analizar aquí por qué es importante no añadir o quitar a la palabra de Dios. ¿Por qué es importante que nosotros hagamos énfasis en enfatizar o inculcar todas las cosas que Dios nos ha revelado? ¿Por qué es importante repasar todo y no quitar o no pasar por alto? ¿Cuál será la razón? Saben que esto nos recuerda mucho. Dios, cuando dio el pacto a Moisés, Él en repetidas ocasiones menciona, y lo repetirás a tus hijos, ¿sí?, de día y de noche. Imagínense, nosotros, yo creo que a la semana no lo repetimos una vez tal vez, pero Dios dice, se lo repetirás de día y de noche, o sea, de mañana y de tarde tú estarás constantemente repitiéndote la ley que Dios te ha mandado, ¿sí? Entonces, ¿por qué Dios pide eso? ¿Será tan importante en realidad que el ser humano haga esto? Yo quisiera incluso tal vez probar, ¿sí?, a las personas y decirles, ¿qué diferencia hace? O sea, ¿qué diferencia hay literalmente que uno haga esto? O sea, poner un grupo de personas a decir, ¿sabes qué? Lo vamos a repetir de mañana y de tarde. Y poner a otro grupo de personas que siga viviendo una vida cristiana también, pero que no lo hace, que no lo está haciendo. ¿Qué diferencia habría? ¿Sí? Habría una diferencia descomunal del conocimiento no solamente de la ley, sino de la presencia permanente de un pacto en tu vida, ¿sí? No es que tú te lo sepas de memoria, no es que tú lo tengas grabada en tu mente, no, es la presencia del pacto de Dios contigo. O sea, cuando tú reconoces que hay un pacto, tú
te esmeras en cumplirlo. O sea, esa es la importancia, que uno reconozca la presencia de ese pacto en nuestra vida. Y el ser humano prácticamente ya se ha olvidado. Incluso si le preguntamos a una mayoría de cristianos que nos repita los 10 mandamientos, no lo van a saber. ¿Sí? No, ya no está de memoria. Ya no está de memoria. ¿Sí? Ya no, y tal vez lo podemos decir, pero no en orden. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay una repetición como Dios lo dijo. O sea, la presencia de la ley de Dios en nuestras vidas, hoy podríamos decir que es nula casi. ¿Sí? Y no solo es importante la repetición oral de las palabras de Dios, sino tener monumentos visibles. En algunas iglesias tienen los 10 mandamientos exhibidos. Es importante tener no solamente algo que se oye, sino que algo que se ve, porque lo que se ve queda más permanentemente en la mente que lo que se oye. ¿Por qué razón hoy en día, por ejemplo, construyen monumentos para conmemorar ciertos eventos? Uno va a Nueva York y encuentra ese memorial de cuando cayeron las Torres Gemelas. Impresionante ese monumento allí. ¿Por qué hicieron ese monumento? Recordar. ¿Acaso no es suficiente recordarnos cada vez? No, no olviden cuando cayeron las Torres Gemelas. No, ese monumento está allí para que la gente recuerde y no se repita lo que ocurrió en el pasado. Y lo mismo sucede con otros monumentos también. Es el de Oklahoma City, que creo que hay 153 sillas de las personas que perecieron en la explosión del edificio federal. ¿Por qué se tiene eso allí? Para que no se olvide. Por esas razones que no solamente Josué leyó, sino que Josué escribió para que la gente pudiera ver. Y por eso, pastor, Dios nos ha dejado como pueblo no solamente la palabra, digamos, como decirla, leerla o escucharla, pero participamos a través de los ritos de la Santa Cena. Es parte de participar, de recordar el símbolo de la sangre. ¿Por qué usamos el jugo de uva rojo, no es cierto? El símbolo de la sangre, con el fin de conectar a la gente, recordar lo que significó el sacrificio, ¿no?, de Cristo. Recuerdo en una ocasión, una hermana, por bien hacer, había ordenado, era directora de Dorcas en la iglesia, y buscó un jugo de uva, ¿no es cierto?, que natural, orgánico, y venía en una botella oscura, porque normalmente las botellas de vidrio oscuras son las que tienen el jugo más orgánico, ¿no? Lo que no se percató la hermanita era de que el jugo era de una uva verde. Entonces el jugo no era rojo, sino era como más bien verde, ¿no? Como plasma. Como plasma. Bueno, exacto. El punto es de que cuando se sirve, no era rojo. Y a muchos hermanos, les hacía falta ver ese símbolo rojo, ¿no? Y bueno, tocó en esa Santa Cena a medio pasar por alto ese error de la hermana. No lo hizo intencionalmente, pero era un ejemplo, ¿no? Y por eso tocó a la junta decir, hermanos, esto no puede pasar, porque es un símbolo, aunque sea simplemente un símbolo, es una uva, pero es una fórmula, como usted menciona, pastor, de que la gente sepa, recuerde, impresione en su mente lo que Cristo pasó por nosotros. Entonces, es una de las maneras, ¿no? Jesús dijo, exactamente. haced esto en memoria de mí. Celebre la ceremonia visible. Así es. Ahora, el sábado es otro memorial, solo que se compone de tiempo. Amén. No se compone de materia. Nos llega cada semana. Así es. ¿Por qué nos llega cada semana? Porque podemos olvidar. Por eso el mandamiento comienza, acuérdate del sábado para santificarlo. Así es. Los altares era una estrategia contra la batalla, contra el olvido. El ser humano tiene un problema con eso, ¿sí? Tiende a olvidarse y se olvida más fácilmente de las promesas de Dios. Y no solamente de las promesas las recordamos, más bien dicho, sí, pero nos olvidamos prácticamente de nuestra responsabilidad, de nuestros deberes hacia Dios. Por ejemplo, Dios, lo que decía el pastor, no solamente hay que oír, hay que escuchar. Deuteronomio menciona eso. Cuando dice, se lo repetirás a tus hijos de día y de noche, los pondrás, dice, en las puertas de tu casa, dice.
¿sí? O sea, ahí está la en tu instrucción frente. también. En tu Ajá, y en frente. tu frente, sí. Entonces, esa es una instrucción, yo pienso, Dios está luchando contra el olvido del ser humano y el ser humano se está olvidando de sus deberes, no de las promesas, porque el ser humano puede estar perdidamente lejos de Dios, pero cuando cae en desgracia se acuerda, ¿sí? Y se acuerda de las promesas de Dios y se acuerda y nace una esperanza en su corazón. Pero el deber que el ser humano debe de cumplir con Dios, eso es lo que nosotros olvidamos. El sábado es un monumento, ¿verdad?, a recordar, ¿sí? Por eso empieza, acuérdate, dice, acuérdate. El ser humano tiene una grande lucha contra el olvido y por eso nosotros tenemos que hacer esos monumentos también, ¿sí? Como decía el pastor, en algunas iglesias es necesario poner los 10 mandamientos, está bien, pero recordarlos servicio tras servicio, la adoración y el pacto que tenemos con Dios debe de ser recordado día con día, no solamente por la iglesia, sino también individualmente. Amén. Y es interesante que cuando Dios dio los mandamientos en una segunda versión, el cuarto mandamiento dice, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto Ujú. y que Dios te sacó. Es decir, el sábado también es señal de redención, Amén. Así es. porque así como Jesús trabajó 6 días y el séptimo reposó, Jesús trabajó, hizo las obras del Padre, consumó el sexto día y reposó el séptimo día en el sepulcro. Entonces, los memoriales compuestos de tiempo y los memoriales auditivos Ujú. y los memoriales visibles, todos son necesarios para no olvidar. Amén, amén. De hecho, si vamos al día jueves, conectando a este concepto de restablecer los altares y recordar, ¿no es cierto?, de una forma visible, el Señor hizo algo aún más en establecerles y darles el don precioso del tabernáculo, del santuario, que era una forma visible. Ellos podían ver y presenciar el proceso de redención desde el mismo pecado y cómo Dios lidiaría con el problema del pecado en la vida de ellos y por finalmente volviendo a echar el pecado sobre el transgresor principal que es Satanás. De alguna forma, esta vislumbre de este templo, de este sistema de adoración a través del santuario, Dios le instruye a Josué a restaurar y establecerlo. Vayamos al libro de Josué, capítulo 18, versículo 1. Allí notamos lo que el Señor hace a través de Josué, aun cuando está todavía en el proceso de repartición. Estaban todavía repartiendo las tierras, habían hecho ya mucha conquista, pero Él hace una pausa y el versículo 1 y 2 nos dice algo interesante. ¿Nos puedes leer tal vez, Johnny? Claro que sí. Josué 18, 1 y 2. Toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión después que la tierra les fue sometida. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido sus posesiones. Entonces vemos allí que aunque no estaban todavía todos ya en sus hogares y bien establecidos, ve prudente Josué, vamos a hacer una pausa, vamos a congregarnos en el tabernáculo del Señor en Silo. Y ahí es donde ellos establecen el tabernáculo, quizás en un lugar más central, para que todos puedan venir y congregarse allí delante del Señor. ¿Qué nos dice esto, pastor, sobre la importancia también? Hoy no tenemos tabernáculo, pero tenemos las iglesias. ¿Por qué es tan importante asistir a la iglesia? Para ser parte de esto, porque Dios nos dice que no dejemos de congregarnos, que no hay que dejar de hacer esa costumbre. Especialmente porque el día se acerca. Así es. Dice en Hebreos 10 y el Correcto. versículo 25. Ujú. Es decir, mientras más nos acercamos a la segunda venida de Jesús, tanto más importante es reunirnos en la iglesia, no dejando la congregación. Ujú. ¿Por qué razón? El pastor mencionaba a un individuo que dice, yo no quiero ir a la iglesia. Sí, quédate mejor. Bueno, hay que leerle ese versículo. Pero y yo puedo entender cómo en la casa él puede estudiar la palabra, él puede orar, puede ver el sermón por Zoom, ¿verdad? Pero no hay cómo reunirse con hermanos y hermanas, miembros de la iglesia, para adorar juntos. Amén. ¿Por qué razón?
porque si yo necesito una palabra de ánimo, hay un hermano o una hermana que me va a dar la palabra de ánimo. Ujú. Nos podemos abrazar, podemos fortalecernos mutuamente. Y por esa razón es tan importante la adoración congregacional. Claro. El pueblo de Israel se reunía repetidas veces en el Antiguo Testamento. Ujú. Hoy nosotros no podemos ir al santuario porque está en el cielo, pero en nuestra mente Ujú. podemos estar allá, podemos entrar con confianza porque Jesús está siempre para interceder por nosotros. Así que Dios nos dio el santuario como una ayuda visual Ujú. para entender en forma tangible todo lo que iba a hacer Jesús en el santuario terrenal, en el atrio, cuando vivió y murió, y lo que iba a hacer en el cielo. Nuevamente, no solamente lo explicó audiblemente, Ujú. sino que lo ilustró. Amén. Y por eso agradezco yo a Dios de que Dios ha dado, por ejemplo, de niño. Yo recuerdo muchas veces, aún antes de saber leer, uno miraba las ilustraciones, los famosos, había los feltros que usaban, ¿no? Que se usaban Ajá. para poner las imágenes de Jesús, de los niños. Eso a los niños realmente graba en su mente las lecciones básicas de la Biblia, simples de la Biblia. Pero la parte ilustrativa, poder mirar, poder congregarse, poder estar en la iglesia debe ser ese lugar donde se pueda dar una pequeña vislumbre de lo que es la congregación de todos los hijos de Dios, lo que será estar en el cielo, participar de la alabanza congregacional, de poder cantar, elevarse, unirse. Recuerdo que en el último congreso de la Asociación General en San Luis fue conmovedor cantar juntos esos himnos. En cada sábado que hicieron, los 2 sábados que estuvimos allí, realmente uno sentía el Espíritu del Señor a través de la alabanza que se elevó en ese momento. Es importante no dejar de congregarse y recordar, como mencionaba usted, pastor, que este santuario era una vislumbre tangible, clara, evidente, pero también se puede percibir en cierto sentido hoy a través de las cosas que vimos en la iglesia. ¿Sí, John? Y es importante, así como recordábamos, ¿no? La lección pasada, el pecado de Acán trajo desgracia colectivamente a la nación. También las bendiciones colectivas son fundamentales para el crecimiento individual, ¿sí? ¿Por qué? Porque así como un pecado puede mermar o puede traer desgracia a la iglesia, también la bendición que trae, por ejemplo, la conexión con Dios colectivamente, trae un gran crecimiento espiritual a nuestras vidas. A veces nosotros ignoramos que el rito de la Pascua era algo que no se puede hacer individual, ¿sí? Es algo que se tiene que hacer colectivamente, ¿sí? Es algo que se tiene que hacer en la iglesia. Y eso no lo vamos a encontrar si nos excluimos de la iglesia, ¿sí? Es algo que no vamos a encontrarlo. Entonces, Dios estableció eso para que nosotros recordemos, primero, que tenemos que tener una conexión con Dios, pero también tenemos que tener una conexión con la iglesia, porque Dios se relaciona colectivamente con la iglesia también. Y hay bendiciones que nos vamos a perder si no estamos involucrados en la iglesia. Amén. La importancia de ilustrar forma visible Ujú. se ve cuando una persona en la iglesia cuenta la historia de niños. Sí. Cuando sencillamente habla, los niños se distraen. Pero cuando trae algo para mostrar, una vez yo traje una bolsa así marrón. Tenía un martillo, tenía un destornillador, tenía una linterna, tenía un lapicero, tenía muchas diferentes cosas. Y entonces yo sacaba y decía, ¿para qué es esto? Ah, eso es para escribir. ¿Para qué es esto? Ah, eso es para construir el martillo. ¿Y para qué es esto? Ah, para apretar tornillos y eso. Y entonces luego al final les pregunté, ¿cuál de estas cosas es la más importante? y, y quedaron así como, bueno, ¿cuál es? Depende qué es lo que hay que hacer. Claro. Entonces lo usé como una ilustración de que Dios pone diferentes personas en la iglesia con diferentes dones. Todos son importantes, pero cada uno tiene su propia función. Una historia donde los muchachos estaban cautivados y estoy seguro que recordaron mucho más tiempo la lección que quería enseñar porque lo vieron.
Amén. Amén, amén. Y por eso Dios nos invita hoy a mirar por medio de la fe ese santuario celestial donde Cristo está intercediendo por nosotros y que podamos entrar con corazón sincero delante de Él cada vez que vamos en oración a Él. Esperamos que Dios bendiga y gracias nuevamente por estar con nosotros en este programa de Escuela Sabática. Bendiciones para ustedes.